Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, me acompaña la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el subsecretario de Redes, Fernando Arao, justamente porque, como podrán haberse dado cuenta, hoy día iniciamos una campaña sumamente importante, una campaña de interés nacional, junto con el Ministerio de Salud, que es la campaña para promover la donación de órganos. Nuestro país ha avanzado en esta materia un 22% más respecto al año anterior, pero todavía nos falta mucho. Tenemos 2.065 personas en lista de espera. Y lo importante de esto es relevar la importancia, ¿cierto?, de una campaña y un plan que implica entregar vida, ¿cierto? Ser solidario, fomentar la solidaridad para justamente abrir posibilidades de vida a muchas personas en nuestro país, niños, niñas, adolescentes, personas mayores. Hoy día iniciamos esta campaña acá en el Palacio de la Moneda junto con el presidente de la República, nuestra ministra, el subsecretario, el encargado además de los trasplantes de órganos, pero también con personas que fueron beneficiarias de estas donaciones. Estuvimos con Josefina, con Luciano, estuvimos con Nancy, personas que fueron receptoras de distintos órganos y que hoy día nos pudieron contar sus testimonios sobre lo que fue esta experiencia, sobre lo agradecidos y agradecidas que están de estas donaciones y obviamente para relevar la importancia que tiene esto, particularmente para los familiares, ¿no? Porque todos somos donantes, ¿cierto? Pero muchas veces cuando fallece una persona, los familiares no actúan rápidamente, ¿cierto? Y se pierde esa posibilidad de donación de órganos. Entonces, esta es una campaña para incentivar la donación, para agradecer a los donantes, pero sobre todas las cosas para conmemorar la vida. Gracias a la vida y a las y los donantes que dan vida, así es la campaña. Nuestra ministra va a poder dar más detalles de la importancia de esto, de acuerdo a las cifras que tenemos en nuestro país, pero nos parece que es fundamental ocupar este espacio, ¿cierto?, de la vocería, además de la campaña que parte hoy día en horario prime en televisión, ya partió en redes sociales, en horario prime hoy día, pero desde este espacio de la Moneda poder insistir en esto porque de verdad necesitamos avanzar mucho, mucho más como país para iluminar sonrisas, para abrir más posibilidades de vida, de familias, de tantas personas que lo necesitan y que todavía lamentablemente viven en la angustia de la incertidumbre si es que van a poder recibir un órgano a tiempo o no. Ministra, la dejo con el podio. Muchas gracias, ministra Vallejo. Justamente hoy día tuvimos un momento muy grato que fue este desayuno con personas que, como dice la campaña, dan gracias a la vida y de hecho ustedes van a ver en el spot que ya está en redes sociales, recoge imágenes de la vida de ellos y de la vida que ha continuado gracias a las y los donantes que donan vida. Entonces lo que se quiso hacer y ellos consintieron en no solo participar en la campaña, sino que venir a tomar desayuno con el presidente y contarle de sus experiencias y de lo trascendente que es apoyar estas campañas de donación de órganos. Nosotros hemos avanzado como país, como decía la ministra Vallejo, en el sentido de que la legislación permite que seamos todos donantes, pero hay momentos en los que una persona fallece, tiene muerte cerebral y ese momento duro es el que queremos recordarles a los familiares que respeten la voluntad de las personas que fallece en cuanto a donar vida a otras personas que lo necesitan para prolongar su vida. Asimismo, tenemos una cantidad de personas que donan órganos en vida, especialmente donantes de hígado, de riñón, y justamente en el desayuno tuvimos la oportunidad de compartir con una mamá que le había donado una parte de su hígado a su hijo y por eso estaba disfrutando de la vida con él en este momento. Nosotros llevamos 417 trasplantes realizados este año, 157 de donantes vivos, es un aumento en relación al año pasado, pero todavía no alcanzamos el pico histórico que teníamos el 2019 con sobre 500 trasplantes. Entonces es muy importante que sigamos en esta campaña, que entendamos que la donación es un acto de solidaridad con las otras vidas, es un acto tremendo en el que se entrega parte de la vida a los que están donando en vida y también los que es un homenaje a las personas que fallecen y que a través de su muerte pueden prolongar la vida de otras personas. Muchas gracias. Bien, queríamos destacar también algunos avances en materia de vivienda. Ustedes bien saben que una de las preocupaciones que tenemos como país en estos momentos es el déficit habitacional.
de lo cual nos hemos estado haciendo cargo como gobierno. Solo la semana pasada el ministro Carlos Monte, el ministro de Vivienda, encabezaba una ceremonia junto a la ministra del Interior de entrega de más de 700 viviendas en Isla de Maipo. Eso es parte de un plan nacional de emergencia habitacional que se ha estado trabajando, que tiene que ver con la adquisición de terreno, ¿cierto?, con el aceleramiento de la entrega de subsidios y, por cierto, también de la construcción, porque producto de la pandemia hemos tenido más dificultades para poder generar un desarrollo de los proyectos a propósito de la falta de materiales o el alza del costo de los materiales, etcétera. Pero queríamos destacar esto para señalar que vamos a seguir en estas medidas, van a seguir entregándose subsidios habitacionales, pero también las viviendas ya listas, y sumado a esto en un plan de legislación, ¿cierto? Cómo mejoramos la legislación para poder favorecer este plan, esta política pública que lleva el Ministerio de Vivienda, y en eso estaremos próximamente ingresando un proyecto para acelerar estos procedimientos, dado que tenemos una emergencia muy grande desde el punto de vista habitacional. Y además tenemos una meta que cumplir, que la ha puesto el presidente de la República, sobre lo cual el Ministerio de Vivienda junto al Ministerio de Bienes Nacionales también están cumpliendo una importante labor. Ahora, en paralelo, además, estamos inaugurando junto al presidente de la República la Semana de las Pymes. Ustedes saben que esto fue parte importante en momentos de campaña, pero no basta con decirlo en la campaña, sino que nos hemos hecho cargo. Durante estos más de 8 meses de gobierno hemos establecido mesas de conversación, mesas de trabajo y también iniciativas legislativas, y una de ellas se promulga el día de hoy, ¿ya?, que es la ley que actualiza el FOGAPE y que se hace cargo, ¿cierto?, de alivianar la deuda de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que se les aumentó muchísimo en los últimos años, y por lo tanto la buena noticia es que esta ley ya está promulgada, ¿cierto?, y que se va a publicar al final de la semana. Entonces, las pymes tienen una gran noticia en ese sentido, porque van a poder hacer uso ya de los beneficios de esta ley y poder alivianar las deudas en promedio 150.000 pesos al mes, lo cual es bastante considerable e importante. Pero además, durante esta semana, como en la Semana de las Pymes, vamos a tener también otros planes y otros anuncios que hacer en las distintas actividades que vamos a realizar. Semana clave también para nosotros, no solamente para las pymes, ¿cierto?, sino que para el presupuesto de la Nación. Hoy día ya va a iniciar a las 2 de la tarde el tercer trámite de la ley de presupuesto. Queremos recordar que esta ley de presupuesto es la primera ley de presupuesto elaborada por el presidente de la República, Gabriel Boric, es la ley que nos tocó a nosotros crear, atendiendo a las distintas urgencias ciudadanas que se nos han presentado durante estos meses de gobierno, y que, dada la aprobación de las distintas cámaras, hoy día ya en su último trámite esperamos que podamos empezar a ejecutarla. Y esto quiere decir atender a las seguridades sociales, a las seguridades ciudadanas, con aumentos considerables para la persecución de los distintos tipos de delitos y particularmente el crimen organizado, pero también para el ámbito de las seguridades económicas, ¿cierto? Tenemos ahí esas 3 seguridades de las cuales se hace cargo la ley de presupuesto. Entonces, esperamos, obviamente, y estamos bien aspectados, ¿cierto?, con la tramitación ya de estos últimos días de la ley de presupuesto para poder entregar los recursos donde ponemos las palabras, que es lo que hemos señalado tan decididamente con el presidente de la República. Hemos tenido avances también. La semana pasada fue una semana difícil hasta el fin de semana respecto a las conversaciones con los gremios de camioneros. Ahí solamente destacar la labor del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, particularmente en el liderazgo de las negociaciones que tuvo el subsecretario del Interior, que siempre puso sobre la mesa no solamente proactividad y capacidad de diálogo, sino que poner sobre todas las cosas los intereses generales de la nación, más que intereses particulares, y con el espíritu de resolver un conflicto que estaba afectando lamentablemente a distintos sectores productivos, a distintos sectores de nuestra sociedad por la interrupción de las rutas estratégicas de nuestro país. Ya el día de ayer se logró un acuerdo importante. Esperamos, obviamente, que el resto de cortes o movilizaciones minoritarias que quedan vayan deponiéndose para poder restablecer la normalidad del funcionamiento de nuestro país, y en eso simplemente reiterar que nuestro gobierno va a hacer uso de las leyes que tiene a su disposición, del Estado de Derecho, para que ningún ciudadano de nuestro país se vea afectado por estas interrupciones. Ahora sí, preguntas. Hola, ministra. Respecto a lo que planteaba de los camioneros, quería saber en particular, a propósito de los dichos de uno de los líderes de Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, que decía que si la CNTC se hacía parte del acuerdo con el gobierno,
ellos iban a hacer un bloqueo total del país. A propósito de esa declaración, ¿el gobierno va a tomar alguna acción? ¿Puede querellarse solamente por estas declaraciones o no? ¿Van a hacer algo? Y además, ministra, recién el ministro de Agricultura dice que, lo voy a leer mejor, llama a que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando un daño al país. Si el gobierno comparte el tono que está usando el ministro, ¿se consideran que ayuda o no a propósito de destrabar este conflicto? Bueno, sobre la primera pregunta yo quisiera reiterar las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, que fueron muy claras. Por disputas internas, un sector de los camioneros no puede pretender hacer pagarle al país, ¿cierto?, por su imposibilidad de llegar a acuerdos, ¿cierto?, o entenderse con los otros gremios. Y esto es súper importante porque aquí todos entendemos que pueden haber distintas necesidades y distintas demandas, pero lo fundamental y lo que nos corresponde además como gobierno es siempre velar por el interés general de nuestros compatriotas y no de intereses particulares y menos hacernos cargo de diferencias o disputas internas. Yo quiero simplemente reiterar lo que el gobierno puso sobre la mesa. Se van a inyectar 1.500 millones de dólares adicionales al mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, el conocido MEPCO, ¿cierto?, lo que beneficiará no a un sector particular, sino que a todos los chilenos y chilenas de nuestro país. Además, se pactó congelar el valor del diésel para los próximos 4 meses, periodo además que se trabajará un nuevo mecanismo estabilizador para que el precio de los combustibles no suba más de 15 pesos por cada 21 días. Y además, en materia de seguridad, también se hicieron avances porque entendemos que la seguridad de las rutas para los camioneros es importante. ¿Qué quiero destacar con esto? Es que el gobierno ha puesto propuestas sobre la mesa concretas desde el mismo día, lunes, en que se sostuvo la primera reunión. Siempre ha establecido espacios e instancias de diálogo que se han dado prácticamente todos los días desde el inicio del paro de camioneros y además ha establecido la importancia de resguardar y velar por el Estado de Derecho. Y en eso no solamente hemos dicho que estamos disponibles al diálogo en la medida que se despeje las rutas, sino que también a usar los mecanismos legales que tenemos a disposición para restablecer el orden y velar por el libre tránsito en las principales rutas de nuestro país. Y vamos a seguir insistiendo en ese camino, ¿ya? Sea querellas, ¿cierto?, sea procedimientos policiales que además han estado instruidos a nivel nacional. Esto va a seguir su curso porque nos interesa que la normalidad sea recuperada en las rutas de nuestro país, porque quienes más pagan los costos de estas interrupciones o de estas amenazas son los ciudadanos y ciudadanas chilenas y además los principales sectores productivos, para no decir, ¿cierto?, que cómo afecta, por ejemplo, a la pequeña y mediana agricultura, a todas quienes desarrollan labores importantes, estratégicas en la economía de nuestro país. Entonces, nosotros vamos a seguir ese camino. Respecto a los dichos del ministro, yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo, ¿cierto?, es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo las presiones, ¿cierto?, consiguiendo más privilegios de los que tienen. Pero entonces, por estas declaraciones de este dirigente no hay ninguna acción que tomar por ahora, o sea, depende de lo que hagan. Y además, ministra, quería saber cómo han visto desde el gobierno el apoyo que ha dado el Partido Republicano a los camioneros. Hemos hecho la utilización del mecanismo legal que está a disposición, que es la Ley de Seguridad del Estado, mediante el uso de querellas, y vamos a seguir utilizándolo y aplicándolo a la medida que sea necesario. Respecto al otro, bueno, efectivamente hay dirigentes que están relacionados a ciertos sectores políticos, pero más allá de eso, para nosotros lo importante es transmitir que cuando se ponen demandas que son imposibles de cumplir para el Estado y que además solo benefician a un sector de la población, nosotros no vamos a estar disponibles. Siempre vamos a estar disponibles por avanzar en medidas que, sin chantaje, ¿cierto?, y sin extorsión, beneficien a la mayoría de nuestra población, como lo hemos hecho en el diálogo y los acuerdos que se han generado hasta el momento. Ministra, buenas tardes. El gobierno logró disipar las dudas de los parlamentarios del oficialismo sobre la nominación de José Morales a fiscal nacional. Los senadores Latorre o Núñez, por ejemplo, hablaron de antecedentes controvertidos que generan cuestionamientos a su persona y un estado de reflexión. ¿Se pudieron alinear los votos para obtener los 2/3 necesarios? A ver, lo primero que hay que decir que nosotros como gobierno entendemos que aquí
tiene que respetarse, ¿cierto?, la autonomía del Congreso Nacional y división de poderes. Estos son procedimientos que están regulados, donde participan 3 poderes del Estado, la Corte Suprema en primera instancia, ¿cierto?, el Gobierno como poder ejecutivo y luego el Congreso como poder legislativo, particularmente el Senado. Para establecer la propuesta del presidente en base a la propuesta original, ¿cierto?, que hace la Corte Suprema, se establecieron ciertos criterios y que es lo que hemos transmitido, ¿ya?, y que esperamos que sean ponderados al momento de desarrollarse una votación que depende efectivamente de los criterios y el mérito que evalúen los parlamentarios. Y esos criterios que ha establecido el Ejecutivo como prioritarios es la importancia de la persecución del crimen organizado, la prioridad en materia de seguridad ciudadana, el mejorar la relación con las víctimas de los distintos tipos de delitos que se desarrollan lamentablemente en nuestro país, y por cierto además los temas de probidad, ¿cierto?, de la persecución de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero eso es nuestra voluntad porque entendemos que ahí están las principales prioridades ciudadanas, que en función de las propuestas que hizo la Corte Suprema consideramos que la mejor candidatura dentro de eso para cumplir y avanzar en esa dirección es con el nombre que ya es de público conocimiento. Entonces esperamos que esto se desarrolle evaluando estos elementos sobre la mesa que nos parece que es lo que concita mayor altura de miras. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, sobre el acuerdo constitucional, en el oficialismo hay voces, como la del diputado Diego Ibáñez, que han planteado que la discusión tiene que durar lo que tenga que durar en función de obtener un buen mecanismo, un órgano 100% electo preferentemente. Otros, como el senador Insulza, están a favor de apurar el tranco independiente del mecanismo que se consiga. ¿El gobierno es partidario de que esto salga lo más pronto posible o que salga en las condiciones ideales que han promovido? El gobierno está por siempre generar un equilibrio. En estas cosas, los equilibrios son sumamente importantes entre el sentido de urgencia, porque la ciudadanía ve que es muy importante, ¿cierto?, que haya claridad del camino que va a seguir el país respecto a un proceso constituyente que sabe que es relevante porque las causas más profundas que llevaron al estallido social están todavía presentes y entre ellas está la ausencia de un verdadero pacto social y político que quede consignado en una constitución hecha en democracia, pero también el que el diálogo se desarrolle de buena forma para que el acuerdo sea lo más sostenible, ¿cierto?, lo que convoque a la mayor cantidad de sectores y entendiendo que también es muy importante la elección de este organismo, como lo ha señalado el propio presidente de la República. Esos son los elementos centrales para nosotros. A veces se ve como dicotómico la urgencia de llegar a acuerdos versus la calidad del acuerdo. Nosotros como gobierno creemos que es posible tener un equilibrio entre el sentido de urgencia y los tiempos necesarios para que este acuerdo sea próspero, ¿no? Es decir, que prospere y que sea sostenible, ¿cierto?, y que nos permita a todos como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país participar de un proceso que tiene que ser obviamente legítimo. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. En la visita que tuvo el presidente Gabriel Boric a una escuela en México, él comprometió que la reactivación educacional va a ser prioridad para el gobierno desde ahora, en el marco también del alto nivel de deserción escolar que han registrado el último informe. Más allá del presupuesto, ministra, que sabemos avanzado en materia de educación, ¿qué significa en lo concreto que la reactivación escolar sea prioridad? Le pregunto si van a tomar algunas medidas integrales como gobierno, ¿cuáles serían esas medidas, por ejemplo? Sí, sin lugar a duda, esto es una preocupación y una prioridad para nuestro gobierno, porque las consecuencias de la deserción escolar, producto de muchos factores, porque aquí se cruzan muchos factores, entre ellos hay déficits estructurales en materia de infraestructura, hay déficits que se han agudizado producto de las consecuencias que dejó la pandemia, hablamos de clima escolar, de salud mental, de la situación de los profesores y profesoras, pero más allá de lo estructural o contingente de esos factores, las consecuencias que está teniendo y que pueden llegar a tener a futuro son graves y son preocupantes. Y nos estamos tomando muy en serio esta situación. Lo ha manifestado el presidente de la República y esto ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido como gobierno y también de las ocupaciones que está teniendo nuestro ministro de Educación. Tenemos un plan desarrollado, ¿cierto? Un plan que además tiene distintas etapas que tiene que ver con Seamos Comunidad y que involucra todos estos factores, pero que requiere evidentemente un reforzamiento.
requiere un reforzamiento y eso es parte del trabajo que vamos a estar desarrollando porque necesitamos también entregar mayor certeza de cómo vamos como Estado y como sociedad irnos haciendo cargo de este tema. Tenemos una juventud y una infancia que debemos proteger ahora porque si no mañana va a ser muy tarde y en eso nos estamos ocupando. Y en lo concreto, ministra, que sea prioridad significa que vamos a ver medidas de aquí a fin de año. ¿Hay algunos plazos ya definidos? No me voy a adelantar a nada de eso, pero sí quiero insistir que va a haber un reforzamiento y que es una prioridad para nuestro gobierno el tema educacional. Recapitulando, nosotros como gobierno estamos atendiendo distintas urgencias. De vivienda, tenemos un plan de emergencia habitacional que hemos estado desplegando y que va a requerir refuerzos legislativos, como le dije. Tenemos emergencia en torno a la pequeña y mediana empresa, del cual también nos estamos haciendo cargo con avances significativos. Con la ley de presupuesto nos estamos haciendo cargo, además de esta urgencia, de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Tenemos la urgencia en materia del costo de la vida, que también estamos preparando varios elementos para enfrentar aquello. En salud, a propósito de la lista de espera, ustedes saben que dimos un paso significativo con el copago cero, porque ya hay... Todas las personas que están en FONASA no tienen que pagar absolutamente nada por la atención en el sistema público de salud. Eso está teniendo efectos concretos en disminuir los costos de la vida para muchas personas. Pero ahora lo que estábamos trabajando con harto esfuerzo en la gestión, en la parte de la gestión, ¿cierto? Y en disminuir al máximo los tiempos de espera. ¿En cuánto? 200... En 100 días. Perdón, en 100 días por año, exactamente. Que la ministra de Salud está encabezando esa tarea. Entonces, y además el tema educacional. Entonces, estamos haciéndonos cargo de muchos elementos, por cierto que llevamos un poco más de 8 meses, los resultados no todos van a estar a la vista, aunque ya estamos cosechando harto de lo que hemos sembrado en estos meses, pero vamos a seguir sembrando para que veamos mejores resultados en nuestro país, pensando sobre todo en quienes lo están pasando más mal en Chile y atendiendo obviamente al panorama internacional. Ministra, buenas tardes. Hoy día un grupo de parlamentarios del socialismo democrático dijeron que es momento de revisar el desempeño de ciertos ministros y ministras sectoriales. Argumentan que hay bajo conocimiento y baja ejecución presupuestaria. ¿Qué le responde el gobierno a esos parlamentarios? Que el presidente es el que tiene esa facultad exclusiva de evaluar a sus gabinetes, sus ministros, y que obviamente no responde a pauteamientos por la prensa. Ya, muchas gracias.